Para empezar, como sabemos, hemos estado trabajando con funciones y su forma gráfica. En este caso estamos trabajando con una gráfica de Facebook, que nos muestra los valores crecientes de usuarios en periodos de año y medio, desde el 2011 al 2022, donde se nos pide calcular la cantidad estimada de usuarios en el 2024. Cada uno tuvo una forma de resolverlo diferente. Primero se tuvo una forma más visual de resolverlo, calculando una estimación de 125 millones de usuarios por año, aunque esto no se acercó a un resultado favorable. En segunda instancia se tomó en cuenta el valor de usuarios del 2022, 1.984 millones de usuarios. Se lo dividió por la cantidad de años, 11, y a este resultado se lo multiplicó por la cantidad total de años a calcular, 13. A este resultado se le sumó la cantidad inicial del gráfico, que estimamos serían 375 millones, como podemos notar en la fórmula en pantalla. En tercer lugar, se sumó el crecimiento aproximado por año y luego se lo dividió por 11, dando como resultado un crecimiento promedio de 146 millones de usuarios diarios activos por año, y con ese resultado se creó la siguiente fórmula. Con la misma, reemplazamos los datos por los que nos pide el ejercicio y nos da un resultado de 2.276 millones de usuarios diarios activos para el 2024. El ejercicio 2, en el punto A, nos pide explicar cómo identificar cuando dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional. En paralelo a la anterior actividad, durante el proceso de resolución del mismo, nos adentramos en el concepto de la proporcionalidad inversa, una función cuya premisa fundamental radica en que al aumentar una magnitud, la otra disminuye proporcionalmente, y viceversa. Esta lógica se puede ver con ejemplos cotidianos, como en el caso de un automóvil cuya velocidad aumentada reduce el tiempo necesario para llegar a su destino. En el punto B, nos pide realizar un breve punteo con características propias de ese tipo de comportamiento. El punto C nos pide identificar si existen diferencias y similitudes entre las características de las relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Al comparar la proporcionalidad inversa con la proporcionalidad directa, observamos tanto similitudes como diferencias. Ambas presentan una relación entre dos variables. Las mismas presentan una constante de proporcionalidad y pueden ser representadas gráficamente como funciones. Sin embargo, mientras que la proporcionalidad directa implica un crecimiento o disminución igualmente proporcional en ambas variables, si una crece, la otra también, y si una baja, la otra también. En la proporcionalidad inversa, actúa de manera opuesta, donde el crecimiento en una variable conlleva una disminución en la otra, y viceversa. En el punto D, nos propone revisar el trabajo realizado durante los dos primeros bloques y buscar allí si existen relaciones entre variables que resulten ser inversamente proporcionales. En caso de encontrar alguna, mostrarlo. En caso contrario, explicar por qué. Por ejemplo, cuando calculamos la concentración de alcohol en sangre, encontramos que cuando el peso es mayor, la concentración de alcohol en sangre es menor. Esto quiere decir que es inversamente proporcional. Como podrán ver en pantalla, se puede ver un ejemplo de una persona de 85 kilos que bebe una cantidad de 150 mililitros de alcohol con una graduación alcohólica de un 15%. Dará como resultado que la concentración de alcohol en sangre es de 0,30. En cambio, si una persona de 120 kilos consume la misma cantidad de alcohol, se verá afectada por el peso y la concentración de alcohol en sangre será más bajo. En este caso, la persona de 120 kilos tendría como resultado 0,10. Para concluir, como grupo hemos podido adaptarnos, resolver e implementar la información en conjunto de cada participante. Se logró dividir de forma equitativa las actividades y hubo una comunicación fluida.